Buenas noches, economista. Buenas noches, compañeras. Mi nombre es Natalie Moposita. Soy estudiante del Instituto Universitario Sucre de la carrera de contabilidad, quinto semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es el impuesto a la renta de la materia de titulación impartida por el economista Osvaldo Lora. A continuación les voy a dar lo que son unos pequeños conceptos de lo que es el impuesto a la renta y se irá detallando poco a poco cómo se calcula, cuáles son las tarifas, cuándo se debe declarar. Todo esto se va a continuación en el transcurso del video, se lo irá detallando poco a poco. Como primero tenemos qué es el impuesto a la renta. Como muchos comprenderán y entenderán un poco ya de lo que es el tema del impuesto a la renta, a continuación les vamos a aclarar un poquito sobre el concepto del impuesto a la renta. El impuesto a la renta nos dice que es un tributo que se declara de manera anual, obligatoriamente, para las personas naturales que se encuentren o no en relación de dependencia, con ingresos mayores a $11,212. Es decir, el porcentaje a cancelar al SRI siempre dependerá de la fracción básica. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo podemos saber en dónde nos encontramos del porcentaje de la fracción básica? Pues esto quiere decir que tenemos que sumar todos nuestros ingresos y deducir todos los que son nuestros gastos de la empresa para así poder encontrarnos en un punto de referencia de la tablita del impuesto a la fracción básica. ¿Quiénes deben pagar el impuesto a la renta? Deben pagar sociedades nacionales o extranjeras en representación en el Ecuador y las personas naturales, como ya les habíamos mencionado. Cabe también mencionar aquí que debemos considerar el periodo que comprende, que sería desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. En este caso estamos 2023. Nos tocaría declarar desde el 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre del 2023 el siguiente año, que será en marzo del 2024. Y a continuación detallaremos lo que es fechas exactas. Las personas naturales, como les había dicho, que superen la base por 11,212, deberán presentar el formulario que se llama de gastos personales, también conocido como el formulario 107. Este formulario es para personas naturales, lo que debemos presentar para hacer la declaración. Las sociedades nacionales y extranjeras con representación en Ecuador, en estos dos casos se debe presentar el formulario de rentas sociedades, porque como ustedes saben, son sociedades. Aquí también debemos acotar que dice que las sociedades nacionales o extranjeras con representación en Ecuador también se encuentran obligadas a la declaración, como se los menciona aquí, del impuesto a la renta. Y para este tipo de contribuyente no hay una tabla, no es una tabla básica como para las personas naturales. Entonces se les pone un impuesto fijo del que es el 25% de la ganancia operacional sobre cada periodo. ¿Cuándo se debe cancelar el impuesto a la renta? Entonces nos dice que para las personas naturales se debe presentar el impuesto a la renta del 10 al 28 de marzo del 2024. Como estamos hablando de este año, entonces para el siguiente año tendremos que declarar en esas fechas. Y para las sociedades será en el abril, según el noveno dígito del RUT. A continuación vamos a detallar con el noveno dígito del RUC o cédula y vamos a poner los plazos. Como podemos observar aquí, el noveno dígito
según corresponde el plazo y tenemos lo que es el RUC. Entonces, si nuestro noveno dígito termina en 1, nuestro plazo para declarar para personas naturales será el 10 de marzo y para las sociedades será el 10 de abril. En el segundo caso, si el noveno dígito termina en 2, el plazo de declaración será el 12 de marzo para personas naturales y para sociedades será el 12 de abril. Ahora, en el caso número 3, si termina el RUC en el noveno dígito del 3, para personas naturales será el 14 de marzo y para sociedades será el 14 de abril. Si termina nuestro noveno dígito del RUC o cédula en 4, el plazo para personas naturales será el 16 de marzo y para sociedades el 16 de abril. Si nuestro RUC o cédula termina en el noveno dígito del 5, la fecha de plazo para personas naturales será de el 18 de marzo y para sociedades el 18 de abril. Si nuestro noveno dígito del RUC o de la cédula termina en 6, nuestro plazo para personas naturales será el 20 de marzo y para las sociedades el 20 de abril. Si el noveno dígito del RUC o cédula termina en 7, nuestro plazo para personas naturales será el 22 de marzo y para sociedades será el 22 de abril. Si nuestro noveno dígito termina en 8, el RUC o cédula del RUC, el plazo será el 24 de marzo para personas naturales y para sociedades será el 24 de abril. Si nuestro noveno dígito del RUC o cédula termina en 9, nuestro plazo para personas naturales será el 26 de marzo y para las sociedades será el 26 de abril. Ahora vamos con una pequeña definición de lo que es el impuesto a la renta causado, porque también tenemos lo que es el impuesto a la renta causado y lo que es el impuesto a la renta. Entonces dice que el impuesto a la renta causado es el pago obligatorio que todas las personas naturales, en este caso también naturales y sociedades, sean nacionales o extranjeras, deben cumplir según dicte la ley orgánica del régimen tributario. Entonces, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre el impuesto a la renta causada y el impuesto a la renta. Entonces, nos quiere decir que el impuesto causado y el impuesto a la renta, la diferencia es de que en el impuesto causado es la diferencia entre todos los gastos y todos los ingresos. Eso es lo que es el impuesto causado. Por lo tanto, entonces, el impuesto a la renta es el resultado final, es decir, tomando en cuenta todos los gastos deducibles que nos daría un crédito tributario por retenciones o algún beneficio tributario. Entonces, esto sería lo que es nuestra diferencia entre impuesto a la renta causado y impuesto a la renta. Aquí tenemos, dice, cómo calcular el impuesto a la renta y a la renta causada. Entonces dice, calcular el impuesto a la renta causada no es de mayor complicación, por lo que lo hacemos con la misma fórmula con la que calculamos el impuesto a la renta. Entonces, a continuación les vamos a detallar. Entonces, en el primero tenemos lo que es el del impuesto a la renta causado, que nos dice que sería la totalidad de los ingresos grabados, menos los descuentos, costos, gastos y deducciones. Eso nos dará lo que es nuestra base imponible del impuesto causado. Ahora, del impuesto a la renta también tenemos aquí cómo es la fórmula, entonces cómo se calcula. Entonces, en este caso tenemos para personas naturales que dice no obligadas a llevar contabilidad. En este caso, para la base imponible, dice que sería ingreso neto menos gastos, menos las deducciones del IES para las personas no obligadas a llevar contabilidad.
Y para las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, la base imponible sería ingreso neto menos costos, menos gastos. Eso sería lo que es para las personas naturales del impuesto a la renta. Aquí tenemos lo que es una tablita de lo que nos señalan las fracciones básicas para personas naturales y sucesiones sin divisas. Entonces, a continuación les voy a detallar para poder ir verificando paso a paso cada porcentaje. Entonces, miren, aquí tenemos lo que es fracción básica hasta digamos, la cantidad mínima, perdón, máxima que tenemos que tener del impuesto sobre la fracción básica, el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente. Entonces nos quiere decir, en este caso vamos a ir viendo, mire, dice que si tenemos una fracción básica de 0 hasta los 11.212, como pueden ver, hasta el impuesto sobre la fracción básica será 0. Y el porcentaje impuesto sobre la fracción excedente también será del 0%. En este caso, en la primera fila, no es lo que no tenemos, digamos, el impuesto sobre la fracción básica ni porcentaje excedente, sería de 0 en primero. En el segundo tenemos que, si la fracción básica es de 11.212 hasta 14.285, el impuesto sobre la fracción básica es 0, sigue siendo 0, pero en el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente ya no sube al 5%. Ahora, si calculamos en el tercer caso, tenemos 14.285 hasta 17.854. El impuesto sobre la fracción básica es de 154. Y aquí, como ven, ya subió en el tercer puesto, ya subió lo que es la tablita. Entonces, el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente también ya nos subió y nos subió un 5% porque aquí ya es el 10%. En el cuarto caso tenemos 17.854 hasta 21.442. Como pueden observar, subió el impuesto sobre la fracción básica, perdón, es de 511 y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente también subió, no un 5% como había subido anteriormente, sí, solo subió un 2%, pero subió. En el quinto caso tenemos 21.442 hasta 42.874. Tenemos un impuesto sobre la fracción básica de 941 y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente tenemos un 15%. Tampoco subió un 5%, como pueden observar, pero sí subió. Tenemos en el sexto caso de 42.874 hasta 64.297. El impuesto sobre la fracción básica nos subió a 4.156 y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente es del 20%. Ahí ya no subió el 5% que había subido al principio. En el séptimo caso tenemos 64.297 hasta 85.729. El impuesto sobre la fracción básica ya sube a 8.440 y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente también nos sube el 5%. ¿Se dan cuenta? Aquí ya tenemos 25%. Ahora, en el antepenúltimo caso tenemos 85.729 hasta 114.288. El impuesto sobre la fracción básica ya nos sube a 13.798, un cambio notable porque ya se nota que es un poco más alto. Y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente es del 30%. Y en el último caso nos dice que tenemos
perdón, 114,288. Ya no un hasta, sino ya sigue, desde aquí ya es hasta adelante. El impuesto sobre la fracción básica es de 22,366 con el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente del 35%. Esta es una tablita para personas, como ustedes observan, naturales y sucesiones de indivisas. Ahora vamos con una siguiente tablita que se llama tabla de impuesto a la renta de incrementos patrimoniales, sea provenientes de herencias, legados o donaciones. En esta tablita ya se van a dar cuenta que los valores son un poquito ya más altos. Entonces, para que noten la diferencia, porque como dice la palabra, son provenientes de herencias, legados o donaciones. Entonces, vamos. En la fracción básica dice que tenemos lo que es el 0 hasta 71,434. El impuesto sobre la fracción es de 0 y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente igualmente es 0. Entonces, como pueden ver, en la primera no cambia. En el primero tenemos lo que es el 0 en fracción básica y en porcentajes es el no cambia en nada. Vamos en el segundo. En el segundo tenemos 71,434 hasta 142,868. En el segundo caso vemos que el impuesto sobre la fracción básica no cambia, pero el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente, ese sí cambia. Y vemos que ya es un 5%. Vamos en el tercero. Tenemos una fracción básica de 142,868 hasta 285,737. Y el impuesto sobre la fracción básica en este caso ya cambia, ya varía del segundo. En este caso ya mire, es 3,572. Y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente es del 10%. Entonces, nos subió un 5% en el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente. Vamos. En el cuarto caso tenemos lo que es fracción básica, 285,737 hasta 428,635. Vemos que el impuesto sobre la fracción básica nos arroja un valor sumamente alto, como ustedes lo podrán ver, en relación a lo que es primero, segundo y tercero, puesto que no cambiaba. Y en este caso hay un notorio cambio en el impuesto sobre la fracción básica. Y en el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente tenemos un 15%, quiere decir que nos ha variado un 5%. En la fracción básica tenemos 428,635 hasta 571,523. Tenemos el impuesto sobre la fracción básica de 39,293. Entonces, como les había mencionado anteriormente, estos son unos valores mucho más altos y ustedes notarán considerablemente a lo que va variando el impuesto sobre la fracción básica. En el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente tenemos un 20%, lo que quiere decir que nos subió un 5%. En el siguiente, la fracción básica, tenemos de 571,523 hasta 714,391. Nuestro impuesto sobre la fracción básica es de 67,871 y nuestro porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente es del 25%. ¿Qué nos quiere decir? Que aquí nos está variando cada 5%. Ahora tenemos la fracción básica de 714,391 hasta 857,240. Tenemos el impuesto sobre la fracción básica de 103,588
Miren cómo varía sumamente notorio el impuesto sobre la fracción básica y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente igualmente varía solo el 5%. En fracción básica tenemos en el último caso que tenemos de 857,240 y ya no un hasta, sino ya hasta adelante, que prosigue que puede haber otros valores, pero ya de ahí en adelante tenemos que el impuesto sobre la fracción básica es de 146,443. Ustedes pueden ver que es sumamente alto el impuesto sobre la fracción básica, varía bastante en relación de anterior, y el porcentaje sobre la fracción excedente es del 35%. Entonces quiere decir que aquí únicamente en este porcentaje ha estado variando un 5%. Vamos a ver un pequeño ejemplo para poder ir diferenciando cómo es el impuesto a la renta, cómo sacaríamos el impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. En este caso dice, para nuestro ejercicio práctico tenemos el caso de Juan. Es un artesano que tiene unos ingresos netos de 25,000 al año y unos gastos de 10,500. Una deducción del IES de 992,25, en donde los gastos deducibles considerados fueron obtenidos a causa de la alimentación. Como ustedes saben, se deduce alimentación, educación, vivienda, vestimenta y salud. Esos son los 5 deducciones que se hacen para poder declarar el impuesto a la renta para personas naturales obligadas a no llevar contabilidad, y la deducción del IES a razón del 9,45%. Para este ejercicio necesitaremos la siguiente tabla. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos una tablita donde nos permitirá conocer en qué lugar de la fracción nos encontramos para poder obtener el porcentaje. Entonces, miren, dice que si tenemos la fracción básica de 0 hasta 11,310, nuestro impuesto sobre la fracción básica será de 0 y nuestro porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente será del 0%. En este caso, en el primer lugar, como ustedes ven, con las tablitas anteriores, no ha habido ningún cambio en la primera. En el segundo tenemos ya 11,310,01 hasta 14,410. Tenemos el impuesto sobre la fracción básica de 0, como en los anteriores casos igual no ha variado, pero en el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente ya hay un cambio del 5%. En el tercer caso, tenemos que es desde 14,000, la fracción básica, desde 14,410,01 hasta 18,010. Vemos que el impuesto sobre la fracción básica ya cambió y es 155. Y en el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente es del 10%. Nos quiere decir que se aumentó un 5%. En el siguiente caso tenemos desde 18,010,01 hasta 21,630. Nuestro impuesto sobre la fracción básica ya cambió. Mire, es de 515, entonces varió y varió notablemente porque de 155 a 515 hay un cambio notable en el impuesto a la fracción básica. Y en el porcentaje del impuesto sobre la fracción excedente tenemos un 12%. Eso quiere decir que aquí solo nos varió un 2%. Tenemos en la fracción básica de 21,630,01
hasta 31.630, tenemos que el impuesto sobre la fracción básica es de 949 y el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente es del 15%. Entonces, eso nos quiere decir que varió, sí hubo un cambio, no tan notable en el porcentaje, pero sí varió. En el siguiente caso tenemos de fracción básica 31.630,01 hasta 41.630. Como pueden observar, el impuesto sobre la fracción básica es de 2.449. En este caso, hay una variación sumamente notaria porque es muy lejana lo que ha variado ha variado notablemente lo que es el impuesto sobre la fracción básica con referencia al anterior. Y tenemos que el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente es del 20%. Entonces, aquí también ustedes pueden observar que hay un notable cambio del 5%. No, o sea, en este caso, el porcentaje es del 5% nada más. En el siguiente caso de 41.630,01 hasta 51.630, vemos que hay un impuesto sobre la fracción básica de 4.449, que también es notable el cambio para el anterior caso, y el porcentaje de impuesto sobre la fracción excedente es del 25%. En el siguiente caso tenemos 51.630,01 hasta 61.630. Tenemos que el impuesto sobre la fracción básica es de 6.949. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí van cambiando, se va rotando ya en estos, cada vez que va subiendo, se va rotando. Y en el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente es del 30%, que está variando un 5%. En el antepenúltimo tenemos lo que es 61.630,01 hasta 100.000. Entonces podemos ver que el impuesto sobre la fracción básica es de 9.949 y el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente es del 35%, que varía un 5%. Y desde la fracción básica de 100.000 en adelante, como ustedes saben, ya no hay un hasta, sino ya prosigue en adelante con si hay más valores. El impuesto sobre la fracción básica será de 23.379. Como ustedes pueden observar, en este último caso es un alejamiento total del anterior. Varía sumamente, sube bastante lo que es la fracción básica. Y el porcentaje de impuestos sobre la fracción excedente, ese no varía mucho porque sube solo al 37%, que es un 2%. Entonces, en el porcentaje es donde no sube mucho. Entonces, en el paso 1 dice que tenemos para calcular la base imponible de este primer caso. Lo que primero que tenemos que hacer es sacar la base imponible. Y para sacar esta base imponible, lo que tenemos que hacer, perdón, es el ingreso neto menos los gastos, menos las deducciones del IES. Entonces, en el primero dice que el ingreso neto ha sido de $25,000. Los gastos dice que han sido de 10.500 y la deducción del IES de 992,25. Entonces, la base imponible, restando los gastos del IES del ingreso, nos da que es de 13.507,75. Entonces, en el paso 1 ya verificamos lo que es la base imponible en el paso 1. En el siguiente paso, en el paso 2, nos dice que debemos identificar la fracción básica. Entonces dice que tenemos que buscar el valor de la base imponible en la franja de valores dados por la columna 1 y 2 de la tabla y seleccionar el valor de la columna 1. Entonces, si nuestra base de Juan en este ejemplo es de 13.507,75, le correspondería posicionarse en la fila 2 de la tabla.
ya que este valor encaja en la franja desde 11.310,01 hasta los 14.410. Entonces, la fracción básica será de 11.310,01. En el paso 3 nos dice que debemos calcular una fracción excedente. Para calcular la fracción excedente, lo que tenemos que hacer es igual, a la base imponible menos fracción básica. Entonces, la fracción imponible ya lo habíamos obtenido en anterior, que resolvimos en el paso número 2. Entonces, tenemos lo que es 13.507,75 menos la fracción básica, que era de 11.310,01. Nuestra fracción excedente nos dice que es un valor de 22.197,74. Ese es el paso 3, la fracción excedente. Ahora tenemos paso 4, que nos dice calcular el impuesto a la fracción excedente. Impuesto a la fracción excedente es igual a fracción excedente por el porcentaje de impuesto de la fracción excedente de la columna 4. Para este caso, nuestro base imponible, ya como ya lo habíamos visto, es de 13.507,75. Nos ha ubicado en la segunda fila de la tabla, por lo que el porcentaje correspondería al 5%. Entonces, hacemos esta ecuación y nos da que la fracción excedente es de 2.197,74. Le multiplicamos por el porcentaje de fracción excedente 5%, nos quiere decir, ahí ya tendríamos el resultado. En el paso 5 nos quiere decir que debemos identificar el impuesto a la fracción básica. Entonces, el impuesto a la fracción básica es el valor correspondiente en la columna 3. En este caso, nos ubica en la segunda fila de la tabla. Entonces, deberemos tomar el valor correspondiente a la columna número 3. Entonces, dice que, haciendo la ecuación o la fórmula, el impuesto a la fracción básica es 0, en este caso. Y en el paso 6 dice que calculamos el impuesto a la renta a pagar. En este caso, la ecuación es impuesto a la renta es igual a impuesto fracción excedente más impuestos sobre la fracción básica. Entonces, esto vamos a calcular para poder definir cuánto sería. Entonces, dice que el impuesto a la fracción excedente es de 109.89. El impuesto a la fracción básica es de 0. Entonces, nuestro valor a pagar es de 109,89. Este es un ejercicio que hemos podido, como ustedes pueden observar, para poder despejar las dudas de lo que es el impuesto a la renta. Como les había dicho, impuesto a la renta a pagar de este ejercicio que lo estuvimos realizando sería de 109,89. Entonces, como ustedes pueden observar, para poder realizar el impuesto, hacer la declaración del impuesto a la renta, tanto en personas naturales, se debe siempre regir a la tablita de lo que es la fracción básica para poder verificar en qué columna nos encontramos de impuesto a la base, de lo que es el impuesto sobre la fracción básica y el porcentaje del impuesto sobre la fracción excedente. En este caso, como les digo, para las personas naturales, siempre tenemos que guiarnos de acuerdo a la tablita. Y como os había comentado al principio, para las sociedades ya está establecido que es el 25%, no hay tablita, sino un valor fijo del 25% de lo que es sobre las ganancias totales del ejercicio. No se olviden que siempre es de acuerdo al 9º dígito de la cédula o RUC que se tiene que declarar
al año fiscal, que es desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año anterior. Se declara al siguiente año en marzo para personas naturales, en abril para sociedades. Entonces, siempre si nos tenemos alguna que tenemos que estar pendientes para que no haya después una multa o penalización por no haber hecho las declaraciones correspondientes a cada año. Como saben, es anual y se debe declarar en los formularios que ya les habíamos mencionado anteriormente. Eso es todo en lo tanto lo que yo les puedo, eh, como digo, aportar sobre lo que es el impuesto a la renta. Espero les haber podido ayudarles a aclarar sobre lo que es el impuesto a la renta. Y muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, economista.